Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 20 del tiempo ordinario y la liturgia nos presenta en esta primera lectura un pasaje que nos ayuda a encuadrar muy bien el mensaje de la palabra de Dios para nosotros en este domingo. Encontramos que la voz profética de Jeremías es rechazada por aquellos a los que se dirige. Dice el texto que parecía que Jeremías quería desmotivar a los guerreros, como si su voz y su mensaje fueran justamente un signo de división. Y es que así es la palabra de Dios. Cuando llega a nuestra vida, a veces nosotros tenemos proyectos diferentes, a veces tenemos ideas diferentes, a veces pensamos de un modo distinto al de Dios, y la palabra tiene este efecto de a veces romper nuestros planes, de a veces ir en contra de nuestras ideas, de a veces no ir en la misma sintonía que el mundo y que sus proyectos. Por eso la voz del profeta que anuncia la verdad y denuncia las cosas que no están bien, supone un signo de contradicción en medio de nuestra vida. Por eso la voz del profeta es rechazada, porque anuncia la verdad y rechaza la mentira, porque nos invita a vivir de un modo distinto a como nosotros lo haríamos. Por eso es una división que viene de la palabra de Dios. No porque Dios quiera que estemos en conflicto unos con otros, sino porque a nosotros nos pone en conflicto su mensaje y su palabra. Su mensaje y su palabra que vienen a nosotros en medio de nuestro mundo lleno de guerras, de violencia, de dolor. Por eso la palabra de Dios suscita muchas veces enemistades entre nosotros. Enemistades que no se pueden vencer únicamente sino oyendo la voz de Dios y decidiendo cumplir su voluntad en medio de nosotros. Por eso, cuando un profeta anuncia una palabra de transformación, de renovación, de cambio, de compromiso, siempre hay quien no quiere. Aquellos cuyos corazones están seducidos por el poder, por el dinero, por la ambición, por la imagen, por el odio, por la fascinación que muchas de las cosas de nuestro tiempo y de nuestra vida van produciendo. Por eso tenemos que ser muy claros y darnos cuenta que el proyecto de Jesús, que el proyecto que Dios tiene para nosotros, implica una transformación de nuestra vida. Implica darnos cuenta de que la finalidad por la cual existimos no son las cosas de este mundo, no son los poderes que hay, no son las grandes cosas que el mundo nos propone como meta, sino que Dios quiere hacer de nosotros algo diferente, algo nuevo, algo más grande. El texto del Evangelio puede resultar ahora mucho menos enigmático o contradictorio, porque si bien nosotros descubrimos allí unas palabras muy duras de parte de Jesús: no he venido a traer la paz, sino la división, no resultan claras para nosotros sin haber entendido este contexto. No significa que Jesús quiere que reine la violencia entre nosotros, sino que la voz fuerte y clara de su palabra van a suscitar siempre enemigos nuevos para la iglesia, porque no todos están dispuestos a ceder
frente al proyecto de Dios. No todos se dejan convencer por el proyecto de comunión y entonces están dispuestos incluso a destruir, como en la primera lectura, a los profetas que anuncian esta voz de cambio, esta voz de Dios que nos invita a respetarnos, a amarnos, a caminar hacia la comunión, a dejar a un lado aquellas ambiciones que nos llevan a la violencia, a dejar atrás el viejo yo y a nacer como hijos de una misma familia. Este proyecto de Dios, que es la unidad, siempre va a tener adversarios, aquellos que no se dejan convencer por la fuerza del Evangelio y que son capaces de aventar al profeta a un pozo lodoso para que se ahogue en su hambre y en su miseria, o bien crucificar al Dios con nosotros, que lo único que hizo fue curar a los enfermos, anunciar la salvación y liberar a los cautivos. Estas actitudes de rechazo frente a la voz profética de Dios que se manifiesta a través de los profetas o de Cristo mismo es lo que la Iglesia vive en medio de nuestro tiempo. Una azotada división del mundo contra ella, porque el mundo juzga según otros intereses, porque el mundo tiene otros criterios que no son ni la virtud, ni el bien, ni la bondad. Por eso la Iglesia siempre tendrá adversarios, porque el mundo no se deja convencer por la fuerza de su proyecto ni la claridad de su luz, sino que siempre está detrás de sus propias ambiciones. Y por eso tenemos que darnos cuenta en nuestro tiempo y en nuestra propia vida que nuestra existencia no está únicamente para que consigamos un trabajo, para que nos vaya mejor, para que mejoremos nuestra casa, para que nos compremos un auto más nuevo o un mejor celular, sino que estamos hechos para algo más grande. Y eso más grande es el proyecto de Dios para nosotros. Al punto en que algunos, incluso de nuestra propia familia, como dice el texto del Evangelio, van a oponerse a nosotros. ¿Para qué vas a la iglesia? Mejor ponte a trabajar, mejor ponte a generar, mejor ponte a hacer cosas que te den provecho. Y allí está una oposición al proyecto de Dios. ¿Para qué esforzarse en hacer bien las cosas, en ser justos? Tú mejor tranza. El que no tranza no avanza. Incluso dice un refrán de la sabiduría popular, si podemos llamarle a eso sabiduría, ¿verdad?, de nuestro pueblo. Y sin embargo nos damos cuenta que el proyecto de Jesús rompe inmediatamente con todas esas realidades que son ajenas a Él, que nos esclavizan al dinero, a la imagen, a la opinión de los demás, que nos van encerrando en nosotros mismos y que nos impiden darnos cuenta de lo verdaderamente importante. Por eso, en el texto de la segunda lectura, que es un pasaje de la carta a los Hebreos, nosotros descubrimos cómo la fe, la auténtica confianza en Dios, nos ayuda a pasar desde esta situación casi salvaje en la que unos y otros pelean por ver quién tiene el mejor proyecto, a darnos cuenta que si conformamos nuestra vida según el proyecto de Dios, podremos ser verdaderamente plenos. Quiera Jesús que nos ayude verdaderamente a que caminemos por sendas nuevas, por caminos de justicia y de verdad, y ejemplo de la bienaventurada Virgen María, cuya Asunción celebramos en estos días, podamos experimentar la confianza real, auténtica y profunda de que la victoria de Dios es real sobre el pecado y sobre la muerte, sobre la injusticia y sobre la pobreza, sobre todo lo que no está bien en nuestra vida. Y así, verdaderamente, podamos correr, dice la carta a los Hebreos, la carrera que tenemos por delante, la carrera de la vida y de la fe, de la mano de la confianza de nuestra Iglesia en el Dios que le ha dado vida, que le ha dado la salvación y que la sostiene en cada uno de sus pasos hacia la santidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender esta palabra y a profundizar en el sentido del Evangelio que hoy aparece ante nosotros, que es no que Dios quiera la violencia en nuestra vida, sino que su mensaje siempre suscitará opositores. Que nuestra voz y nuestro corazón no se dejen guiar por aquellos que quieren vivir una vida apartada de Dios.
que no nos dejemos convencer por aquellos que se mantienen fríos o indiferentes frente a la voz potente y clara de la verdad hecha hombre entre nosotros, y así podamos verdaderamente experimentar en medio de nosotros que Dios y su victoria nos van ayudando a cada paso. Pidámosle a Jesús que nos permita experimentar su auxilio, como hemos cantado con el Salmo: Señor, date prisa en ayudarnos, y verdaderamente a través de esa ayuda podamos experimentar en nuestras personas y en nuestra carne la luz de su verdad y la fuerza de su amor para ir caminando esta semana junto con la Iglesia en el seguimiento de Cristo. Que así sea.